Garladito, orientadores acompañando a familias en tiempos de pandemia. Muy buenas tardes para todos. Nos encontramos hoy en el primer episodio de Garladito, que es una estrategia de la red de orientadores de la provincia de Almeidas para acompañar a nuestros estudiantes en el proceso de orientación socioocupacional. La idea es tener diferentes invitados de la región, estudiantes, exalumnos, amigos cercanos que nos permitan conocer y acercarnos a ese proceso de selección de carrera y de proyección de vida. El día de hoy nos acompaña Felipe Forero. Felipe Forero es una persona muy cercana a nuestra red de orientadores, es hermanito de nuestra compañera Claudia Forero, que también nos acompaña el día de hoy, orientadora del municipio de Suezca. La idea es conocer un poquito una información muy importante que nos puede suministrar Felipe, enfocado en el funcionamiento y la operatividad o la manera como funciona el Fondo de Educación Superior de Cundinamarca, FESCUN. Entonces, les doy la palabra, pues inicialmente para que nos saludemos y pues nos presentemos, ¿no? Claudia, tienes tú la palabra. Gracias, Gloria, muy amable. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Claudia Forero, yo soy docente orientadora de la Institución Educativa Departamental Gonzalo Jiménez de Quesada del municipio de Suezca. Muy contenta de poder abrir este espacio para llegar a los jóvenes con un poco más de información acerca de las diferentes alternativas que existen actualmente para poder cursar la educación superior, porque es posible si nos lo proponemos y si nos trazamos unas metas claras con unos objetivos, vamos a poder lograrlo. Entonces, hoy nos acompaña Felipe, nos va a compartir su experiencia y pues nos puede dar un poco de luces en cómo emprender este proceso para obtener algún beneficio de los que tiene el gobierno para cursar la educación superior. Yo, pues ya como me presentaron, me llamo Felipe Forero, soy egresado del colegio, se llama Rafael Pombo, es de acá de Sopó. Actualmente estoy estudiando en la Universidad Militar de Nueva Granada, pues hago parte del programa FESCUN, ya voy por tercer semestre. Bueno, Felipe, pues la intención es conocer un poquito cómo llegas a FESCUN y cómo haces tu vinculación a la universidad. Teniendo entendido que también fue un proceso que se inició pues dentro de tu colegio, ¿no? Entonces queremos que nos Ujú. cuentes un poquito de detalles de cómo se hizo esa vinculación. Pues bueno, entonces voy a empezar primero con la historia del colegio y el convenio con la universidad. Cuando yo estaba en décimo, en 2018, el colegio y la universidad hicieron el primer convenio. No les fue tan bien, los estudiantes que fueron tuvieron problemas, no pudieron pasar al siguiente semestre. Desde ese entonces me empezó a interesar pues esa idea. Me dio miedo, obviamente, ver que nadie logró dicho cometido, dicho propósito. Ese año lo marqué como trazar una meta e intentar ingresar a esa iniciativa. Bueno, se acabó décimo, nos dijeron que posiblemente el convenio no lo iban a realizar, pues me desanimé, porque pues quería ir porque pues me gustan mucho las tecnologías. Entonces, pues investigué y me encontré con dos instituciones que dan esta carrera, que se llama Ingeniería Multimedia, que es la que estoy estudiando, que es la Santo Tomás y la Universidad Militar. Pues con el convenio la Universidad Militar me caía al dedo. Me quedaba cerca, vivo en Sopó, la universidad queda en Cajicá. En la primera mitad del año 2019 estaba muy indeciso de qué era lo que iba a pasar con el convenio. Ya después, hacia junio, julio, la rectora nos convocó a los que queríamos ir al convenio y nos dijo que, pues, que sí se iba a realizar. Entonces nos postulamos 6 personas, de las cuales dos actualmente estamos todavía en la universidad. Los otros por algún motivo no pudieron continuar o no quisieron continuar. Te interrumpo con una preguntita y es para que nos regales un poquito más de claridad de cuál es el convenio que el colegio tiene específicamente con la universidad. El convenio es terminar el último semestre del colegio, los últimos 6 meses, cursando el primer semestre de la universidad, de la carrera. Se promedian las notas, digamos, veía matemáticas. Entonces, matemáticas se promedia con las matemáticas que se ven en el colegio. La nota que saca en la universidad se promedia. Y pues así con las materias que se podían vincular, ¿sí? Que eran relacionadas con las materias que, digamos, eran religión y que pues no, en la universidad no veo religión es el promedio que se acumula, el promedio general acumulado,
Y pues a lo largo de ese semestre mi promedio quedó en 3.8. Así que pues en el colegio también, en la mayoría de las materias quedó en 3.8. En otras como en dibujo, programación, me quedaban más altas, pues digamos, programación, en la mayoría de los cortes me quedaba sobre 4. Dibujo me quedaba en 5. Entonces pues me sacaba 5 con las de en el colegio. Una vez terminado el semestre, el primer semestre y pues en sí el 2019, la rectora nos reúne para hablarnos del FESCUN. Al igual, por muchos lados empecé a investigar qué era y desde ese entonces empecé a buscar los papeles y todo lo que necesitaba para el FESCUN. Te voy a retomar un poco cómo terminó esa última fase del colegio. O sea, tú entraste a la universidad en el segundo semestre de 2019 cuando Sí, estabas cursando 11, o sea, el segundo semestre de grado 11 del colegio, ¿sí? Entonces, correcto, el sí. convenio consiste en que los estudiantes que deseen ingresar a la universidad a estudiar alguna de las carreras que ofrece, pueden ir a cursar el primer semestre de universidad y alterno terminan su grado 11. ¿Es así? Y allí les Sí, hacen la correcto. homologación de materias, Ujú. pues digamos con las notas de las materias que ven, que se pueden homologar, pero adicional a esto tenían que tener, no sé, algún cumplimiento, algún requisito adicional, tenían que estar estudiando en el colegio, algunas Ok. clases o solamente con el convenio. Pues en mi colegio está el SENA, en el que uno ve, pues digamos en mi caso, administración. Aparte de esto, también nos tuvimos que presentar el ICFES, que esto es muy importante para el FESCUN. Y ya, eso era digamos, lo único que teníamos que seguir cursando del colegio, el SENA. Me parece importante aclararlo porque no podían liberarse de toda la carga académica del colegio, sino tenían que seguir cumpliendo con las obligaciones académicas y aparte estar cursando el primer semestre de universidad como cualquier otro estudiante. Correcto. Listo. Entonces, una vez terminas el año escolar, ¿cierto? Y terminas tu primer semestre universitario, ¿qué pasa ahí contigo y cómo es esa vinculación luego al segundo semestre, pues, de universidad? Cuéntanos, por favor. Pues cabe aclarar que se me iba. El primer semestre que hice en la universidad, pues es completamente gratis por estar en el convenio. Y una vez acabado el primer semestre, pues entonces empezar a buscar cómo pagar el semestre. Mi semestre vale 5.711.000 pesos. Entonces, claro, eso es mucho dinero. Entonces, pues lo que yo estaba enfocado era en buscar el FESCUN, la beca. Entonces, empiezo el segundo semestre. Tuve que buscar, pues con mi familia, pagamos el primer semestre, mientras se realizaba el proceso con FESCUN, que los tiempos son un poquito demorados. Me inscribí para el semestre de 2021 y en octubre, no, perdón, en julio de este año, de 2020 me hicieron el desembolso. Entonces, claro, el primer semestre lo tuve que pagar yo, pero pues lo bueno es que me devolvieron el dinero del primer semestre y me pagaron el segundo, en el que estamos actualmente. Los Ujú. FESCUN son un poco diferentes, se tiene la oportunidad de que empieza a correr el beneficio desde el primer semestre. Correcto. Sí, digamos, en mi caso, como yo ya había cursado un semestre anteriormente, fue un caso, digamos, un poco especial porque normalmente, pues, las personas que van a entrar primera vez, pues, no tienen un promedio pues, no están en segundo corte, sí, normalmente entran a primero. Entonces a mí me pedían, aparte de los papeles normales, un promedio de notas. Pues mi promedio, como les Ah, dije, ok. fue de 3.8. A uno que uno lo elijan, está el ICFES y el CISBEN. Los ponen en un Ujú. listado entre el puntaje del ICFES más alto y el CISBEN más bajo. Y de ahí pues Ujú, empiezan a sacar el listado de los postulados. Beneficiarios. Después hay ujú. perfeccionamiento y eso se demora bastante, sí, un poquito de tiempo, pero hay que tener paciencia. Cuéntanos cuáles son esos requisitos o documentos que tuviste que presentar para postularte al programa, porfa. Vale, pues PDF que a uno le llega del ICFES. Mi puntaje fue de 322. Fui entre los primeros del colegio, del CISBEN, los documentos personales, sí, cédula, promedio de notas del colegio, acta de grado, varias cosas que probablemente ahorita se me escapen de la cabeza, pero pues eso no es difícil. Todos los papeles uno los puede Ok. conseguir en menos de una semana. ¿Necesitas tener algún fiador o algún documento de una persona tercera distinta a ti? Sí, en este caso es porque pues es un crédito condonable.
y pues sería muy arriesgado darle a los estudiantes como el dinero sin tener como Un respaldo. un respaldo. Entonces, el FESCUN tiene para el deudor solidario una que pues uno no tiene que tener deudas, no tiene que estar reportado, no tiene que tener mora y básicamente es eso, tiene que estar a paz y salvo con los bancos, digamos. Digamos, en Ok. este caso, mi hermano es el que me está apoyando, ¿Tú nos puedes explicar qué significa que sea un crédito condonable? que ya soy yo. Crédito condonable es que si uno al final del semestre tiene un promedio, que en este caso es 3.8, a uno le dan el 100% del crédito, ¿sí? No hay que pagar nada. Para que a uno le paguen el 100%, tiene que tener un promedio superior a 3.8. Para que a uno le ayuden con un 70%, es un crédito entre 3.6 y 3.7, 3.79. Y para Ujú. un crédito del 50% es superior a 3. Si uno Ok. tiene un promedio menor a eso, o se retira en algún momento de la carrera o pierde algún semestre, uno tiene que pagar los semestres que le hayan pagado. Eso es un crédito condonable. Después de terminar la carrera, tienes que hacer alguna labor social, no sé, algún servicio Correcto. social adicional. Sí, pues en los documentos que uno descarga cuando hace la inscripción y todo eso, ahí dicen, son 200 horas sociales que uno tiene que hacer, finalizar la carrera. Y uno tiene un plazo como de 4 años, creo, más o menos, para realizar esas 200 horas sociales. En relación al deudor solidario, yo te quería preguntar si tus papás pueden ser los deudores solidarios en caso dado, o tiene que ser una persona, un tercero distinto a papá y mamá. No, puede ser un familiar. En mi caso, pues mi hermano es un familiar. Mis papás, en mi caso, por motivos personales, no pudieron ser, pero pues si ellos hubieran podido, lo habrían hecho. Mi hermano con todo gusto se ofreció a ayudarme. Aquí estamos. Incluso uno puede tener más de un deudor solidario, diferentes Mm, entre ellos. qué interesante. Bueno, entonces entendiendo un poco el proceso, lo que tú haces es descargar la información de la página de la gobernación, de la Secretaría de Ujú. Educación, me imagino puntualmente, recoges los documentos y una vez tienes esos documentos, ¿qué debes hacer con ellos? En este semestre, el 2022, hubo un cambio en toda la infraestructura, que básicamente ahora Ujú, el ICETEX está a cargo, pero pues pero ellos le responden a la gobernación, ¿sí? ICETEX solo es un intermediario. ujú, Entonces uno tiene que ingresar en el ICETEX, ir a fondos y allí aparece FESCUN. Uno ingresa a la plataforma, ujú. crea su usuario y ahí aparecen varios fondos. Y digamos, hay también fondos de transporte, de sostenimiento, el de gratuidad, que es el que yo tengo, y de cuando uno presenta la prueba para entrar a la universidad. Ahí hay unos plazos que normalmente es más o menos unos 5 días después de esas fechas, más que todo después que se vencen esos cupos. Esas fechas establecidas por el FESCUN. Uno tiene que enviar los papeles a tiempo, pero ese mismo día pues a uno no le van a responder o hasta que se vence la fecha tampoco le van a responder Ok. Y tú entonces envías o subes los documentos los a la documentos en plataforma la y plataforma. esperas la respuesta. Ujú, correcto. Hay una etapa Ok. de perfeccionamiento que pues puede que uno haya enviado un documento mal, ¿sí? A cualquiera le pasa. Entonces uno pues tiene ahí como el para volver a enviar el documento correctamente. En mi Ujú, caso hubo un problema por lo que tenía ahorita en la renovación. Cada semestre uno tiene que renovar las notas, ¿sí? Hacer una ujú. renovación para el fondo. En mi caso hubo un problema por lo que yo tenía me homologaron las notas del semestre 2019-2 al 2021. Y en ese mismo semestre pues yo estaba haciendo el segundo semestre. Perdón si está un poco confuso. Ujú. Entonces, pues, Sí, al no, momento sí, de sí, yo te entendemos. pedir, al momento de yo pedir el promedio de notas, en un semestre me aparecía en el de las dos. Ok. Así que me preguntaron que pues que qué había pasado, que hay dos notas que las fechas no coinciden. Entonces ahí pues Ujú. uno tiene que escribir, explicar, ¿sí? Entonces me dijeron, ok, listo, ¿se entiende? Correcto, ningún problema. Pero súper interesante eso, ¿no? Porque no pierdes la oportunidad porque fallaste enviando el papel. Y a ¿Perdona? nosotros a veces nos da mucho miedo enviar información pensando en que no sabemos cómo es y nos va a No, quedar espera, mal y ya no te nos estoy vamos a entendiendo. quedar por Se fuera. se está cortando. Y pues ahorita con la cuarentena se volvió aún más virtual, porque yo tenía entendido que uno tenía que, pues, digamos, tener los documentos digital para subirlos y aparte en físico Ujú. para llevarlos. En todo el tiempo que yo he estado, nunca me han pedido llevarlos a ningún lado, así que, pues, me imagino que fue un cambio, La pandemia.
por la pandemia y pues creo que ya se va a quedar así. De todas formas, al momento de subir los papeles en la plataforma es muy simple, sí, o sea, a uno le dice cédula y pues ahí uno le da clic, le aparece el buscador de archivos y pues uno tiene que tener ahí los documentos bien ordenados. Y muy interesante que ahora que esté esa alternativa porque estamos hablando de que nosotros pertenecemos a instituciones educativas de Cundinamarca, que a veces a lo mejor el viaje o el desplazamiento hasta Bogotá no es tan fácil, entonces pues la tecnología nos facilita ese proceso. Ojalá pues lo dejen así. Ujú. Sí, yo creo que es 100% probable que lo dejen así. Y pues ese es otro de los requisitos, vivir en Cundinamarca para tener el fondo, para hacer parte del fondo, Y debe Debe ser ser eh, egresado. de alguna institución pública de Cundinamarca. y Bueno, vivir pública hace o privada de Cundinamarca. determinado tiempo, supongo. En Cundinamarca también, Es ¿no? correcto, sí. Pues, ese es un documento que también exigen. Un documento firmado por la Junta de Acción Comunal y por referido al alcalde de vivir hace unos 5 años, creo, o más, en Cundinamarca, en uno de los municipios. Pues en mi caso llevo 14 años viviendo acá, así que pues no fue un problema. Eres conocido en el barrio. Más bien Felipe, poco. ¿qué recomendaciones le harías tú a nuestros estudiantes, cierto? Que están en ese ejercicio de buscar qué hacer, cómo estudiar y que a veces por el miedo, por la falta de recursos, por el desconocimiento no se animan. Entonces, a partir de tu experiencia, ¿qué les recomendarías para que ellos como tú puedan seguir con sus estudios universitarios? Pues les recomendaría, primero que todo, poner mucha atención en clases. Yo en el colegio, pues me iba bien. No es que pusiera mucho cuidado, pero me iba bien. Pero fue de eso que pasé a la universidad, un cambio completo. Digamos, la otra vez me puse a ver los cuadernos de matemáticas y de física que tengo del colegio y ya había visto los temas en el colegio que vi en la universidad. Y entonces yo decía, pero ¿cómo es que no me voy a acordar de haber visto esto? Pero pues es que si uno se pone a echar memoria, uno normalmente estaba embolatado echando chisme o algo así. Pero es muy importante poner atención, de verdad. O O sea, si no, sí uno va a sirve tener lo que que volver a... aprendemos en el Sí, sí, sí. colegio. Ujú. Ah, Si no, no Sí. hubiera tenido que volver a repetir los temas. no, y es que esa es una visión de muchos estudiantes, que tal vez la carrera que van a escoger no necesitan X o Y materia, entonces a lo mejor no le presto tanta atención a esa materia porque no la voy a necesitar, porque como yo quiero ser, Ujú. si quiero ejercer determinada profesión, entonces a lo mejor no me va a servir, Pero pero pues a uno lo nunca sabe. mejor, exacto. La vida da muchas vueltas y hemos tenido muchos estudiantes que empiezan 1 o 2 semestres en una carrera, pero tal vez luego se dan cuenta que esa no era la opción que de verdad los llenaba y terminan estudiando otra completamente diferente que a lo mejor puede estar fundamentada en una de esas materias que no era tan, a la que no prestaban tanta Ujú. atención. Yo en el colegio, en años antes a 10º, 11, yo nunca me imaginé ahorita estar estudiando una ingeniería. Yo me imaginaba más como software, computación, bueno, aunque también tienen que ver con matemáticas, pero no tanto así, no una ingeniería como tal. Felipe, una preguntita devolviéndonos un poco. ¿El FESCUN presta o bueno, te da este crédito condonable para cualquier universidad o está restringido para ciertas entidades educativas? Pues lo que he visto es que hay en muchas, más que todo pues en las públicas. La Universidad Militar es una universidad pública, entonces por eso se puede. La de Cundinamarca, bueno, sí, universidades de Cundinamarca, más que todo. Ok, También hay unas instituciones, unos colegios que también hacen parte del programa. O sea, ok. ¿tienen convenios directos Ujú. o...? Sí, tienen convenios con el FESCUN y el colegio. También hay colegios privados, pero es que sean de Cundinamarca. Una pregunta. Para ingresar a cualquier universidad, uno debe presentar un examen de ingreso, de admisión a la Ujú. universidad. En este Correcto. caso, ¿existe el convenio? ¿A ustedes también les hacen ese examen de ingreso Sí, o no? ujú. Sí, nosotros hicimos el examen de ingreso, pues como todo estudiante normal, estuvimos esperando el correo de fuiste admitido, no fuiste admitido, y, y pues claro, uno siente mucha adrenalina en esos momentos y pues cómo nos van a quitar eso. No, pero sí, uno lo tiene que presentar, tiene que hacer la, tiene que hacer la entrevista
con un docente de la universidad, uno le hacen ciertas preguntas. Y sí, el examen también, un examen virtual allá en las instalaciones, uno va, lo presenta, uno se demora una tarde y ya. No, es que se suele pensar que si existen convenios, tal vez el No, acceso pueda ser directo. no, Entonces, no, me no. parece importante Ujú. aclarar que es el proceso tal cual como lo tiene establecido la universidad, pues ustedes lo deben cumplir para poder ingresar, o sea, que sean Sí. admitidos como tal. Ujú. Sí, no, no hay ningún, todo es legal o bueno, no hay ningún tipo de injusticia con respecto a esto. Si O uno de entra es porque beneficio por pues, ser De estudiante. exacto, ujú, beneficio. de beneficio, beneficio. No hay ningún, eso, ningún beneficio por estar en el convenio. Felipe, ¿tú conoces Claro. otras personas que estén en este momento becados o bueno, con el crédito condonable de FESCUN? Sí, un amigo que fue de la segunda principal razón por la que estoy donde estoy con el convenio, porque él ya venía de el primer semestre, él era un estudiante normal, ¿sí? No tuvo ninguna, no fue como, no como en mi caso, que yo era El convenio. por convenio. Él era un estudiante normal, él entró, pero él entró de una vez con la beca del FESCUN. Pues entonces, pues a mí me dio curiosidad, le empecé a preguntar y pues él me ayudó en muchos casos, Mm, él me ayudó. Él también está estudiando mi misma qué carrera. interesante. Bueno, pues para que nos demos cuenta que las oportunidades ahí están, ¿no? Y que nos falta, pues conocerlas. Muchas veces no las conocemos, otras tantas no nos arriesgamos. El miedo a veces es más grande que nosotros mismos. Y la invitación el día de hoy es justamente arriesgarnos a conocer y a probar. Miren, chicos, lo peor que le pasará a uno es que le digan que no. Y no nos va a Ujú. pasar una vez, en la vida un montón de veces. Entonces el ejercicio está ahí y nuestra propuesta es darles a conocer a ustedes todas las posibilidades que hay y que ustedes seleccionen las que consideren más oportunas. Ese es nuestro ejercicio, pues el día de hoy. Agradecerte, Felipe, por toda esta información muy importante que nos das. No te imaginas la claridad tan importante que nos das a nosotras, a nuestros compañeros orientadores y también a nuestros estudiantes, porque lo que te decíamos en un principio es muy poca la información que se tiene de FESCUN, la claridad, pues la verdad no la tenemos, ¿sí? Y ya con estas herramientas que tú nos das, pues nos alientas también como a seguir fomentando la inquietud de nuestros estudiantes. Entonces, agradecerte mucho, un placer conocerte y a Clau también muchas Vale. gracias Ujú. por mostrarnos un poquito también de su familia, ¿no? Y de su vida. Yo quisiera agregar que, pues para todos, la vida, a todos la vida nos pone diferentes retos y diferentes obstáculos, pero está en cada uno decidir si busca la forma de atravesar ese obstáculo o si a la primera, como Gloria lo decía, si a la primera oportunidad que nos rechazan, ya renunciamos y decimos que no. Creo que es de resaltar la situación de Felipe, no porque sea mi hermano, sino porque yo fui una de las personas que tal vez no creí que pudiera estudiar en esta universidad por el costo. Ujú. ¿Sí? Es una universidad que tiene unos costos muy elevados que pues no, mi familia no podía asumir, pero él no, en ningún momento yo creo que, o bueno, a mis ojos lo dudó y continuó persistiendo por eso que quería. No, yo no tenía ni idea acerca del proceso que él estaba llevando, de averiguar todo el proceso de FESCUN o de las diferentes opciones de becas, porque creo que no fue la única que contempló y Sí, pudo incluso lograrlo pensé con el ICETEX, también. pero era como mi última opción, pero sí, sí se logró. Entonces es decirle a los chicos que hay diferentes alternativas, pero que generalmente el miedo, a veces la pereza de tener que hacer todos esos trámites, no nos permite ir un paso más allá de ese obstáculo. Y a veces solamente dando un paso adicional podemos encontrar muchos caminos que pueden hacernos la vida más amable y pueden llevarnos hacia lo que queremos. Entonces, que se animen, que piensen muy bien en la decisión que van a tomar en este momento de la vida y que se la programen, que programen muy bien hacia dónde van a ir dirigidos. Siempre van a encontrar apoyo si lo buscan donde es y Ujú. siempre van Uh a -huh. encontrar diferentes alternativas a la más cercana. A veces vemos es la más cercana y la más cercana es el no,
y no nos damos la oportunidad de encontrar otras posibilidades que pueden ser pues más benéficas para nosotros y para nuestro futuro. Entonces, muchas gracias, Felipe. Gracias, Gloria. Quiero agregar que una de las situaciones que pasamos todos los estudiantes que fuimos con el convenio es que hubo un error en la universidad y sin querer nos enviaron a todos correos de que nos habían rechazado. Entonces el día que nos dimos cuenta, pues estábamos, ay, pues no se pudo, sí, ya, muchos nos habíamos hecho la idea de que íbamos a ir y nos llega ese correo y pues claro, nos desanimamos y fuimos a hablar con la rectora. Y en eso que entramos en la oficina de la rectora y la rectora nos dice que la acaban de llamar de la universidad que se les habían ido unos correos sin querer. Así que nos tocó esperar una semana más con eso de que no, ya nos rechazaron. Y nos llega un correo diciéndonos que sí, que en efecto habíamos ingresado, que iniciábamos al siguiente día. Sí. Sí, es que al final un sí, o sea, todo es posible, todas las posibilidades están abiertas y uno tiene que tener esa apertura de enfrentar esas situaciones, porque al final se nos presentan todo el tiempo. Entonces, sí, Felipe, agradecerte muchísimo, muy rico hablar contigo, conocerte y pues créeme que das muy buena información pues para todos estos estudiantes que nos van a ver luego. Vale. Con gusto. Bueno, listo. Buenas tardes para todos. Igualmente. Muchas gracias por acompañarnos. Este fue nuestro programa de hoy. Los esperamos en los próximos para seguir garlando.